Ahora es el momento de recibir a nuestro invitado. Pone la mañana en camino el colega, investigador y docente Hugo Machín. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Hugo, buen día, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido en varios sentidos por visitar esta mesa, este micrófono, y además no corresponde porque es tu patria, es tu gente, es tu olor, es tu tierra, es tu mundo. Pero bueno, hace también un rato que viví fuera de Uruguay, así que bienvenido a Uruguay, ¿no? 8 años exactamente, sí, claro. Ajá. Sí. ¿Y qué echas de menos, si es que algo echas de menos? Y todo. De menos se echa todo. Sí. Claro. Uno vivió toda la vida. Yo me fui con 56 años de aquí. Claro, te fuiste grande. Claro. Te lo pregunto de otra manera. ¿Qué cosas de tu vida, de tu nueva vida en Colombia, ¿en qué parte de Colombia? El Medellín. ¿Qué cosas en tu nueva vida en Medellín, Colombia, decís, bueno, si bien echo de menos afectos, memorias, olores, comidas, sueños, texturas, ¿no? Decís, pero esto acá está bueno de verdad. ¿Qué cosas de Colombia en general y de Medellín en particular uno dice, esto está bueno? Bueno, yendo de lo personal a lo general. Sí, dale. Naturalmente el ámbito familiar que formé allí, o que contribuí a formar, obviamente. Allí formaste familia, digamos, allí ¿no? formé una nueva familia con una señora colombiana. Sí. Cuyos hijos... Decime, ¿es como en los teleteatros? ¿Las mujeres te tratan de usted? Dígame, ¿y usted? Sí, hay un intercambio ahí de formas de hablar de usted o de sí, pero prima más el usted. Sobre todo en Medellín, que es la capital de Antioquia, que es uno de los departamentos más conservadores en todos los sentidos de la palabra, y también de las prácticas y de las costumbres, claro. Pero te decía que bien, porque esta señora, que era una señora que era viuda, sus hijos ya estaban grandes, me recibieron muy bien ellos, que es importante en esa etapa de la vida tener ese ensamble positivo. Sus hermanos también, o sea, mis cuñados, que son varios, sí. Y en ese momento los 2 padres. Ahora ya solo vive el señor, papá, tu suegro, don Alfonso, que tiene 87 años. Y eso contribuye naturalmente a que uno se sienta, ¿verdad?, bien, más allá de que añore, que extrañe. Hoy la tecnología amortigua mucho. Cuando esa periodista inglesa definió la Internet como la muerte de la distancia, estaba diciendo una gran verdad. Y te acordás que, bueno, yo soy un poquito más chico que vos, pero en todo caso, No, un poco, bastante. Bueno, en todo sentido, además. No, me llevas unos cuantos centímetros. No, en edad. Pero hay la famosa frase que de algún modo en muchos sentidos nos marcó mucho de nosotros: el mundo es ancho y ajeno. Yo siempre digo, seguirá siendo ajeno, pero alegría, definitivamente es menos ancho, ¿no? Es menos ancho, exactamente, es menos ancho. Y por lo tanto también es menos ajeno. Porque yo soy de los que creo que también es. Claro, esa proximidad que es tecnológica, que es por la vía de la información, que uno accede prácticamente a lo que ocurre, si quisiera, en todo el mundo, eso lo ha hecho menos ajeno, ¿no? Esa novela fue de Ciro Alegría, si mal no recuerdo, allá por los años 50. Y obviamente, si uno piensa tantos años después, ¿no? Sin duda que dejó de ser ancho y dejó de ser tan ajeno. Pero bueno, te completaba ese panorama rápido diciendo que después de lo personal, más en lo general, el clima es muy bueno. O sea, allí vos vivís yo me levanto con 17 grados, 18 grados todo el año, y promediando el día estará en 27, 28 y demás. Invierno allá es cuando llueve. Claro, el colombiano dice, hay invierno porque hay agua. Y a veces, bueno, con estos cambios climáticos. ¿Y hay agua qué significa? ¿Que llueve todos los días, por ejemplo? De pronto hay un periodo que llueve todos los días de 2 a 2:30, o algo así, es un chaparrón, ¿no? Sí. Un aguacero, como se dice allá, y después sale el sol. Es un clima tropical, es trópico, ¿no? Y eso también uno imperceptiblemente. Yo me crié acá y viví como vivimos todos los inviernos y los veranos, pero imperceptiblemente uno lo va asimilando, y sobre todo el sistema óseo, ¿no? Ese sale ganando. Ese sale ganando. Y bueno, porque hay menos humedad, ¿verdad? Claro, es más seco y la gente de alguna manera se parece mucho a la gente del interior nuestro. Porque si bien es una ciudad grande, y bueno, solo Medellín tiene 2.800.000 habitantes, la proximidad sigue siendo todavía la de ciudad, similar a la de ciudad nuestra del interior. ¿Sí? Entonces hay a veces un intercambio y una afabilidad cotidiana, y sobre todo en la vecindad de los vecinos,
que también te hace sentir bien. Yo estoy bien. Te reconoce, me imagino, al instante como alguien que no nació argentino. allí, ¿verdad? Claro, argentino. Sí. Pero y bueno, eso también permite, y de alguna manera te diría que y sigue rindiendo eso de no, uruguayo. No, porque en realidad en el caso de Medellín ellos están muy proyectados hacia Buenos Aires por varias cosas, ¿verdad? Tango, fútbol, en fin. Y también hacia México, en la parte de canciones, en la parte... Entonces, y bueno, y también Estados Unidos, ¿no? Pero, entonces cuando fuese uruguayo, bueno, pero son muy parecidos o algo así. Y sí, y realmente estando afuera del país... ¿no? Y eso, alguna referencia a este trabajo que hicimos con el colega Nelson Fernández está presente en los 2 tomos. Como decía Citarrosa, nacimos de un mismo tronco, orientales y argentinos por razón de su destino. En las décimas para el pueblo argentino, ¿no? Pero es real. Y cuando tú estás fuera... ¿Te acuerdas que Mujica usó la expresión que venimos del mismo útero? Insistía mucho... Sí, yo prefiero la imagen de Citarrosa. Vamos. No, pero no, caso, porque sí, realmente es poética y realmente tenía un sentido, tiene un sentido, y vigencia. Y realmente, si se supiera más de la historia argentina en la escuela nuestra... Bueno, el libro de ustedes hace una cosa muy interesante. A mí me resultó muy útil, lo confieso, porque también aborda un costado que puede lucir como, otra vez los uruguayitos comparándose con Argentina. No. Pero cuando aluden a Uruguay y las diferencias con Argentina, tiene que ver justamente que venimos de un mismo tronco. Entonces era necesario explorar esas diferencias que ostensiblemente exponen ambos sistemas políticos, ambas culturas políticas, ¿no es cierto? Pero además no es solo por la historia de los partidos políticos, que es el tema de estos libros, de estos 2 tomos, más allá de que son 2... pero que son independientes, que, digamos, ¿no? Porque los 20 capítulos abarcan, en uno son 10 capítulos que abarcan una historia, digamos, la historia de los partidos políticos desde determinados aspectos que hay que entenderlos y conocerlos. Y el otro tomo, que es el que se está presentando ahora el lunes 2 en la Feria del Libro, otros temas que hacen al mismo gran tema, pero se puede perfectamente tener uno u otro tomo. Entendido. Obviamente que el que le interese completar, porque tiene algo de enciclopédico, esto dicho con todo respeto por las enciclopedias, pero la verdad que es un trabajo, Alejandro, lo digo sin falso pudor, porque además le corresponde buena parte de esa responsabilidad a Nelson Fernández, que tú lo conoces, lo has tenido aquí también, ¿no? para este tema. La verdad que es un trabajo único, no hay otro trabajo en este. ¿Por qué digo esto? Porque no es un trabajo que de pronto tome un tema y lo profundice en 50 páginas ese tema, o en 150, como hace la academia, que está muy bien, y hay referencias a los trabajos académicos en este libro. Es un libro de divulgación periodística, que también es un aspecto del periodismo. La divulgación de temas que, puestos en posibilidad de ser leídos o televisados o escuchados, como en este caso a través de la radiotelefonía, le permiten al ciudadano tener una visión general, documentada, lo más exacta posible, y que de pronto le permita reflexionar y abrirse a otros temas también. Esto quiere provocar también, ¿no? Hay algunos asuntos que justamente en el marco de la provocación, en particular el segundo tomo, que es un tomo en el que vos haces una participación quizá un poco más subrayada, ¿no? Porque no, estamos... Porque me dio la impresión, bueno, por los artículos firmados por vos, comparándolo con lo del primer tomo. Bueno, fue una cosa mía que creía haber descubierto, pero igual tiene cero importancia. Los temas se dividieron ahí según lo que iba saliendo, en la idea inicial, que ni siquiera tenía el título. No había título, es decir, la idea era una historia de los partidos políticos, las votaciones, los referéndums, los resultados, todo el panorama, digamos, todo lo que es el resultado de contiendas, ya sea que pasen por las urnas, desde la colonia hasta la fecha, están ahí, hasta 2017, ¿no? Pero no había, manejábamos eso, y un día Nelson dice, pero esto, la verdad que es una democracia única la uruguaya. Opa. Y estaba bueno como título. Claro, es una democracia única, porque si vos lo mirás, los partidos uruguayos, los partidos políticos que están vigentes, son de los más antiguos del mundo. Sí, y en América, quizás los más antiguos, a excepción del Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces, la verdad es una democracia única, y que uno, con los años, como es mi caso, que ya tengo 64,
uno valora de otra manera, sobre todo cuando vivimos la pérdida de esa democracia. Claro, vos en particular, además, una pérdida explícita incluso de la libertad, ¿verdad? Bueno, eso fueron miles de los uruguayos, pero digo, acá... Sí, fue miles de uruguayos, pero yo estoy hablando contigo. No, pero digo, me refiero a que también cuando uno ve, por ejemplo, que el Atimbarómetro del año pasado marcaba una lucecita ahí de advertencia, que la ciudadanía uruguaya creció el porcentaje de ciudadanos que ya no tienen la democracia en el mismo concepto que ya tenía de pronto. Que aunque sigue siendo el más alto en cuanto a confianza del continente, se prendía, como decías bien vos, una luz, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir, a ver, sobre todo a los menores de 40 años, para decir algo, creo que ahí no calificás vos, creo. No, ya hace 12 años. ¿No? Entonces, no, pero claro, es importante que esa gente, esa ciudadanía, en particular quienes estudien ciencia social, ciencia política, sociología, historia y periodismo, en particular, pero en general, la gente que quiera, tenga la posibilidad de tener en este caso en 2 tomos, en 700 y pico de páginas, digamos, todo lo que ha sido la historia del país, la historia partidaria, desde 1808 hasta el presente, ¿verdad? Con incluso capítulos que específicamente destacan personalidades en todos los partidos, porque a veces se dice los partidos tradicionales, son todos los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales del Uruguay son todos. Y hubo una gran cantidad de partidos antes que quedaron por el camino, diríamos, o se subsumieron en estos que son los tradicionales. ¿Y cuáles son? Y son los partidos Blanco, Colorado y la izquierda, que si hoy se llama Frente Amplio, y hace unos años se llamó Encuentro Progresista, en los orígenes se llamó anarquismo. No, incluso ustedes hacen bien en recordar las distintas, el derrotero incluso de los partidos de izquierda, porque a veces uno puede tener la ilusión de que se juntaron por primera vez o armaron algo en el 71, y en realidad hubo muchos procesos de acumulación de fuerza, algunos más o menos exitosos, otros francamente ruinosos, desde la perspectiva electoral estoy hablando, ¿verdad? Pero eso le pasó a todos, porque también le pasó al Partido Nacional y al Partido Colorado. Pero eso está, y en el caso de la izquierda, bueno, la primera conformación partidaria es en 1910 con el Partido Socialista, y de ahí nace toda la izquierda. Toda la izquierda, desde que, conjunta el anarquismo, las cuestiones sindicales, el Partido Socialista en 1910, y de ahí ya después sale, porque después en el 20 vendrá el Partido Comunista, y después, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a todos les pasó todos vivieron esa peripecia, y eso es parte de la democracia uruguaya. Cuando una persona, un grupo de ciudadanos entendía que tenía que tener un perfil propio, porque tenía un propio programa de gobierno o electoral, se anotaba, se inscribía y ya iba, desde situaciones que son, como decís vos, bueno, podemos llamar absolutamente irrelevantes, para no ser tampoco, digamos, no calificar negativamente, pero bueno, hubo casos de irrelevancia electoral, hasta, bueno, lo que conocemos más, que es el de manejo cotidiano de hoy. Y eso es de la misma manera que, por ejemplo, en los capítulos que se analizan en el plebiscito o referéndum, la posibilidad de que los ciudadanos, a partir de 1917, muy temprano, pudieran, bueno, modificar la Constitución. Y en otros casos, desde el 34 en adelante... Ese es un asunto que quiero hablar contigo hoy, como un escaloncito particular. Los ciudadanos, la Constitución y, lo podríamos decir solo para jugar, la sed de modificarla cada rato, ¿no? O de incorporarle cosas a la Constitución. Pero antes hay un asunto que, para molestarte un cacho, ¿en qué medida sintieron ustedes que era necesario el aporte de ustedes, teniendo en cuenta que Uruguay ya tiene algo así como una columna en cuanto a estos temas, que es la que constituyó la obra de Juan Pibel Devoto, la historia de los partidos políticos en Uruguay? Que ustedes valoran, reconocen y agradecen. Pero alguien podría decir, solo para encontrar una respuesta, estando eso, ¿por qué aún así sintieron la necesidad de ustedes hacer lo suyo? Bueno, justamente, si uno cuando valora cuestiones en la vida, como este caso, lo que fue la obra de Pibel Devoto, que además es una obra muy interesante, porque cuando, digamos, en el siglo XX, de alguna manera, fue un siglo donde predominó notoriamente el Partido Colorado, y este hombre de extracción blanca, nacionalista, entendió que era necesario
para de alguna manera contrarrestar lo que era una visión historiográfica más ceñida, digamos, a la visión del Partido Colorado, comienza a exhumar la documentación, los archivos. Bueno, tiene que ver con la creación del archivo Artigas, tiene que ver con la revista Nacional, comienza a poner en la cima de la mesa para los investigadores que así lo quisieran, la documentación que podía permitir una visión más equilibrada de la historia nacional, y eso creo que hoy es reconocido por todo el mundo, ¿verdad? Sí, por toda la Academia Histórica Uruguaya. La obra de Pibel, sin duda, es una obra necesaria, y además con un relato que a mí personalmente me parece muy interesante. Es casi como ir leyendo un libro, no un ensayo político, que lo es, pero Pibel se detiene en el siglo XX. O sea, Pibel Devoto llega hasta el siglo XX, y ahí, por su propia implicancia, diríamos, porque es una obra del año 40, él escribe en los años 40, 42, 43, creo que lo premian, y en el 44 se publica, en fin. Entonces, pues, con Nelson decíamos, en las clases, cuando él daba clases en un caso y yo en el otro, digamos, en la facultad de periodismo, decíamos, pero llegan los muchachos a veces y vos ves que tienen grandes huecos históricos en la formación histórico-partidaria, y bueno, y faltaba, entonces, un poco de alguna manera, a partir de otra iniciativa periodística, en este caso televisiva, que por el lado de Nelson, en determinado momento vimos que eso se podía transformar en este tipo de formato, un libro, y entonces vamos desde 1808, que es cuando surgen los bandos, el bando de la campaña, encabezado por Artigas, y el bando de la ciudad, encabezado por Javier de Lío, y desde ahí, digamos, llegamos hasta 2017, y por lo tanto abarcamos el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿verdad? Y hay una línea de tiempo que va desde 1808 al 2017, en donde en cada año, eso está al final del tomo, en cada año se van ubicando los hechos partidarios, no históricos, ni hechos económicos o deportivos, culturales, no, solo los hechos partidarios que a juicio nuestro marcaron esos años, como manera de contribuir a la lectura de estos dos tomos, pero también de otros tipos de libros, estudiantes, gente que está de pronto en los primeros años de facultad y que necesita hacer trabajos monográficos, y que le puede servir tener encuadrados, porque no todo está en internet, no todo está en internet. O si se busca en internet, hay que buscarlo, y no se busca, y no es fácil encontrar a veces. Entonces, ahí por lo menos hay un trabajo de jerarquización, de ubicación de temas y de certeza de que se hizo con el mejor espíritu periodístico. No llevamos agua al molino de ningún partido, porque la idea es justamente ponderar las distintas instancias y las distintas personalidades, los distintos partidos, los programas diferentes que hubo a lo largo de la historia nuestra. Si no, ¿qué sentido tiene? Porque el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio tienen sus propios historiadores, sus propios académicos que perfectamente han trabajado temas, incluso que muchos de ellos los hemos utilizado para esta obra. Claro, vos decís, hay un capítulo que a mí me interesó mucho, que bajo el título Líderes y Jefes Políticos. Los iniciadores del Estado Oriental no escapan de su contexto geográfico ni de las formas de producción de su época, y están condicionados por el desarrollo de las relaciones interpersonales de la sociedad que integran. Tienen igual talento, fortaleza espiritual y carencias que muchos de sus contemporáneos, pero en determinado momento histórico sus valores sintetizan por encima de la media, difuminan sus debilidades y les permiten conducir a sus iguales. Es decir, nosotros tenemos una democracia única, tal como dice el libro, que está fuertemente marcada, fuertemente incidida en cuanto al funcionamiento de la república, a su identidad, los partidos políticos. Incluso parte de la academia entiende que aquellas democracias con partidos políticos sólidos, fuertes e históricos, tienden a mejorar sus calidades, ¿no es cierto? Y uno lo puede advertir, ¿no? Y Uruguay si compara con América Latina, por ejemplo. ¿Verdad que sí? Eso entonces podría jugar como un valor a favor de. Sin embargo, estos partidos también están nutridos de, como vos lo señalás, líderes y jefes, caudillos de altísima impronta, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustaría hacer una especie de pulseada, porque puede lucir como algo contradictorio. Por un lado, el rol de los partidos, la importancia de los partidos, pero en qué medida los caudillos, los jefes, los líderes, a veces
tironean con el concepto partido, a pesar de que son representantes de los partidos. Claro. Lo vemos luego de la pausa. Estamos conversando en el 98.7 con Hugo Machín, coautor del libro Una democracia única, historia de los partidos políticos y las elecciones del Uruguay, a propósito de la publicación de su tomo 2, las votaciones y los liderazgos. Les cuento que el libro será presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro, que justamente hoy empieza. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Bueno, una cosa que no hemos dicho, estamos en el 98.7 poniendo La Mañana en Camino junto con Hugo Machín a propósito del libro Una democracia única, es que junto a Hugo, con Hugo nos une la misma pasión y los mismos colores, que son el negro y azul, como podrás ver acá. Del glorioso Liverpool, sí, con señor. U. Sí, con U. Nada de Liverpool. Liverpool. La tónica en la última sílaba. Porque así dice el himno. Liverpool, sí, negro sí. y azul. Son los colores. Bueno, viste que Pero después aparecieron los Beatles. Y con los Beatles se empezó a hablar de Liverpool, pero sí, es Liverpool. El Liverpool. Y de hecho, Dolina canta mucho el himno de Liverpool, como bien sabés, ¿verdad? Sí. Porque le gusta mucho la canción. Bueno, y veníamos ganando 2 partidos, llegaste y perdimos, ¿no? Pero perdimos bien. Pero viste que habíamos ganado 2 partidos seguidos, ¿no? Arrancó bien esto, pero perdimos bien porque Boston River tiene mejor toque. Y abrió bien por las 2 puntas. Y bueno, y Liverpool atacó mucho, pero bueno, hubiera sido un buen empate para nosotros. Hubiera sido una buena noticia, ya lo creo. Bueno, volviendo al asunto, y para que el gordito igual al gordito no le puede faltar la pregunta. ¿Y qué cosa rica se come allá en Colombia? ¿Qué cosa rica o no es particularmente un fuerte? No, se comen muchas cosas ricas. Una de esas es el mondongo hecho a la uruguaya, que lo hago yo. Porque allá se come mondongo, pero no se le pone garbanzo. Entonces, ese hecho ya cambia. No, pero digamos, no nos olvidemos que el trópico ofrece mucha verdura, mucha fruta. Sí, claro. También están las carnes, está el azúcar, el cacao, el café. Entonces, la culinaria, digamos, la cocina paisa en este caso, que es la antioqueña, la de Antioquia, y en general la colombiana es muy rica y variada y digamos, y uno está bien, está bien, así que no, digamos, yo preferiría que hubiera un poco más de panaderías o alguna panadería más, no tanta arepa, pero hay poca harina de trigo, ¿no? Los centros comerciales digamos, comienzan hace años ya que tienen sus panaderías, pero es ese pan, uno añora el pan del horno de leña, el de la panadería nuestra, o incluso, aunque no sea horno de leña, el pan hecho a la uruguaya, digamos. Bueno, pero también igual se sobrelleva. Somos animalitos de costumbre. Sí. Y además que son buenos motivos para regresar cada tanto. Quiero que antes del final hablemos un poquito de Colombia. Sí, con el periodista, pero más que nada el hombre afincado allá, en el marco de este proceso de paz que se vive y que ha tenido sus marchas y contramarchas. Me gustaría que nos des tu opinión acerca de dónde está parada Colombia hoy día en ese contexto. Pero yo te había dejado pendiente una pregunta que tiene que ver con el capítulo 17, líderes y jefes políticos, la influencia de las personas en la conducción política. Bueno, y por allí vos abordás imán de los caudillos, usina de doctores, choques entre aquel choque famoso, el de los principistas y los candomberos, jefes, varones y caudillos. Allí mencionás a unos cuantos, ¿verdad? Están de todos los partidos, ¿verdad? De todos los partidos hay como una pequeña ficha que, digamos, con el nombre, la fecha de nacimiento, fecha de su muerte y su contexto, dónde estuvieron, en qué momento. Me viene ganas de saludar a la memoria de mi querido amigo Lincoln Maesté Casas, que escribió justamente un libro acerca de los caudillos, ¿verdad? Y en ese sentido yo te preguntaba, un poco para jugar, si la impronta de los caudillos, de los líderes tan fuertes, lo estamos viviendo hoy día en Uruguay, la izquierda en particular, me parece un fenómeno delicioso de analizar. La izquierda, que de alguna manera surge como el partido desafiante, más allá que de algún modo ya dijiste que desafiante hubo siempre, pero cuando la izquierda se une con el Frente Amplio para desafiar, para que no se vote más por tradición, aquellas cosas, ya no alcanza con que tú votes lo mismo que votan tus padres solo porque lo votaron sus padres y sus abuelos, ¿no? Y esta idea de depender menos de los caudillos y más de las ideas, y curiosamente hoy estamos en un enclave histórico que es la izquierda la que tiene fuertes figuras políticas, liderazgos, que ya están en los 80 años de edad y que de un modo
léase esto con respeto, la única forma en la que puedo manifestar mis ideas es, no se los pueden quitar de encima del todo, está en una etapa de desafío, poniéndose casi como de caras, viéndose en un espejo que le devuelve una imagen totalmente distinta a la que inicialmente tuvo, ¿verdad? Es decir, me parece rico analizar esto sin adjetivar. Pero ahí está, los libros de ustedes ayudan a eso. Es que ahí está la importancia del trabajo creo yo, obviamente. Es que lo estoy suscribiendo. No, ojalá el lector y ojalá los lectores encuentren, digamos, el motivo para pelearse con el libro. ¿Qué más quiere un autor? En el buen sentido, no en el sentido de digamos, frívolo. Pero ¿qué más quiere alguien que hace algo que provoque y que reflexiones, que genere pensamientos, discrepancias, y es lo mejor, porque si leemos y estamos de acuerdo en todo, algo no anda bien. Entonces es bueno y para eso está hecho, con esa finalidad. Sobre lo que tú decís, no debería extrañar, porque en definitiva la izquierda uruguaya es uruguaya. O sea, es uruguaya, por lo tanto es latinoamericana, y toda Latinoamérica está asignada por el caudillismo, que viene desde el Mío Cid, desde el cantar del Mío Cid en España. Es decir, el tema del caudillismo en Latinoamérica, así se hicieron las guerras mal llamadas de independencia, porque en realidad fueron guerras civiles y enfrentamientos entre la ciudad y el campo. Eso se ve muy bien, muy claramente en la primera etapa de Uruguay, pero también se ve en el resto de los países. Colombia, como mencionabas tú, ha sido un permanente enfrentamiento también entre la ciudad y el campo, y por nombrar un país. Y eso genera el tema de los caudillos, empezando en el caso de Uruguay, Artigas y Javier de Lío, que era un español y fue caudillo en Montevideo, y acaudilló a la ciudadanía montevideana. Y después estuvo el barón de Lecor, que fue caudillo, ¿no? Y ahí está bien dicho en un capítulo que analiza Nelson Fernández, narra cómo la esposa de Lecor desciende de uno de los fundadores del Partido Nacional, y al mismo tiempo que se casa en la catedral de Metropolitana con Lecor, con el barón de Lecor, que era de alguna manera, hoy digamos la historia se nos enseñó que era como el invasor, el malo, ¿no? El malo de la película, un hermano de esa señora, que era, digamos, venía del tronco del Partido Nacional, y combatía contra esa dominación portuguesa primero y luego brasileña. Entonces, el caudillismo, volviendo, ya tratando de resumir lo que tú decís, que es un tema más complejo, sin duda, el caudillismo está permanente en toda la historia partidaria del Uruguay. Y los caudillos son personas que en determinado momento adquieren una preponderancia y resumen lo que está en su entorno, su contexto, e incluso se nutren de personas o personalidades. Don Pepe Valle, ¿se nutre o no se nutre de Domingo Arena? ¿Recibe de Domingo Arena o no recibe? ¿No? Luis Alberto de Herrera, ¿recibe de Carlos Roslo o no recibe? ¿Verdad? Y siguiendo, digamos, si queremos ir más hacia a la izquierda en su época más cercana, Liber Seregni, ¿no? ¿Recibe o no recibe? Ya desde antes de ingresar a la vida política fue un hombre afín a Luis Valle Berres. Luego, cuando se forma el Frente Amplio, ¿quiénes están allí? Y está Metol Ferré, uno de los intelectuales más... Tucho. ¿No? Claro, para decir uno de los tantos que estuvo ahí en ese momento, en esa conformación, en esa, digamos, como se le dice ahora, en esos lugares donde había tormenta de ideas, y ahí estuvo Real de Azúa, que es el que redacta la primera proclama del octubre del 70, la convocatoria del Frente Amplio, que se publica básicamente en Marcha, en el Popular de la época, el diario El Popular, que era del Partido Comunista. Esa proclama del año la redacta Carlos Real de Azúa, que había a su vez sido un ferviente admirador de la falange española, del franquismo, en la primera etapa, y desfiló por 18 de julio con las camisas azules de los que apoyaban a Franco en ese momento. Luego, cuando él llega a España, y cuando escribe incluso su trabajo sobre España y reflexiona, va cambiando su manera, lo cual está bien y es saludable, ¿no? Va cambiando su manera de pensar, es saludable cambiar, digo, ¿no? Sí, claro. Y él digamos, es la pluma que redacta, y estaba Héctor Rodríguez, por ejemplo, el expulsado del Partido Comunista en los años... claro, antes del 50, y luego, digamos, un artífice de la unidad de esa izquierda que cristaliza en los 70 en el Frente Amplio. Es decir, y además con alto rol y mucha importancia en la Central de Trabajadores, ¿no? Ni hablar, en los textiles, en el Congreso Obrero Textil. Sí. Ahora, todo eso
¿qué nos está diciendo? Que hay sí siempre una figura emergente, el caudillo, como decís tú, que en el presente tiene nombres propios hoy en nuestra realidad, tanto por el partido Frente Amplio, el partido de gobierno, como por el Partido Nacional, y de pronto en el Partido Colorado, hoy está más, digamos, diluida la presencia esa del caudillo. Hay presencias, está el expresidente 2 veces, Sanguinetti, que tiene, digamos, una impronta en lo que es la historia del Partido Colorado, en lo que es la visión. Su propuesta de hoy, escuchar hoy a Sanguinetti, es estar escuchando a una de las figuras del Partido Colorado. Se esté de acuerdo o en desacuerdo, esa es otra historia. Acá, digamos, esos son los naturales y legítimos, vamos a llamarle afectos o razonamientos del ciudadano. Ya lo creo. Eso está. Pero digo, la impronta caudillesca en el Uruguay se da. Quizá no se dio de pronto Luis Alberto de Herrera, más caudillo que Luis Alberto de Herrera, ¿no? Y antes, en la época del siglo XIX, justamente el enfrentamiento entre caudillos y, es decir, como decías tú muy bien, candomberos y doctores, se le llamaba doctor al que no era el que quería resolver las cosas a la brava, como se dice en Colombia. Bueno, el que gana, como dice Sarmiento, Pavón, en la batalla de Pavón, que definió el destino de Argentina, la ganó no el que tenía mejor programa, el que montaba mejor a caballo. Claro. Es así, y fue así. ¿O no? Sí, claro. Desde ese lugar, a mí hay otro asunto que me interesa mucho de este libro, y es uno de los capítulos, el capítulo 18 de la parte H, la política en la prensa. Es todo un capítulo, toda una parte escrita por vos, y además me parece muy interesante porque vos no solo que has sido trabajador de la prensa durante décadas. Desde el año 69, con Héctor Moraz. Ahí empezamos, en la radio. ¿Qué lo tiró? Sí, ¿qué lo tiró? Dice como, pone la vista en lontananza. Como no, diciendo, es que yo nací en el 65. Entonces... Yo que pensaba que no existían los dinosaurios. Vivo, dijera Susana. Vivos. Susana Jiménez. Bien, pero además que ha sido docente, ¿no? Sí, que también, y a mí en me la parece, Universidad Hort. A mí me parece interesante que vos nos pudieras contar algo y que nos pudieras dar tu opinión acerca de este derrotero histórico, las voces políticas y la prensa, en una prensa, en el marco de esta democracia única que durante muchas décadas, durante mucho tiempo, estuvo muy vinculada a los partidos políticos, ¿no es cierto? Y que conforme ha pasado el tiempo, se ha ido más o menos desprendiendo, pero con hilitos. Cuando viene la campaña electoral la cosa se complica. Ahí está. Y cuando viene la campaña electoral, sí. La cosa... Hay como una especie de, dijera el maestro de la actuación, nosotros los actores siempre lo estudiamos, ¿no? Konstantin Stanislavski, el ruso, decía, la memoria emotiva, ¿no? Cuando uno tiene que buscar en su memoria para abordar un personaje, es uno de los tantísimos métodos. Sí. Da la sensación que cuando llegan las campañas electorales, aquellos medios que de pronto durante un tiempo... Sí, habían separado, digamos, opiniones. Le sale la memoria emotiva y allá ya cuesta un poquito más, ¿no? Sí. Esto dicho con alto respeto, pero simplemente comprobándolo con cierta objetividad. Y eso cuando se agudiza de alguna manera en algunos países, caso de Venezuela, por ejemplo, y en algún momento durante el kirchnerismo en Argentina llevó a que periodistas tomaran, digamos, de alguna forma, quedaran entre la espada y la pared de la profesión y el partidismo, y de alguna forma se constituyeran, o se hayan constituido, o sean, en el caso de Venezuela, prácticamente partidos de oposición, porque en realidad de pronto o la oposición no cumple su papel, o es tan avasallante, digamos, la presencia del que está en el gobierno que lleva y desnaturaliza. Eso se ve bien claro cuando son dictaduras constantes y sonantes, digamos, al estilo de las del Cono Sur de los años 70, 80, donde realmente el papel del periodismo ser periodista era ser opositor. Muy acotado. Entonces vos decías, claro, y a veces algunos entre líneas, otros desde la clandestinidad siguieron haciendo sus cosas, pero digo, es un problema que viene también de raíz hispánica. La prensa vinculada a los partidos, y en Uruguay la prensa, además de estar vinculada a los partidos, estuvo muy vinculada en los orígenes a la prensa argentina. Y si uno lo mira, el primer periodista asesinado en nuestro país es un argentino, y es Florencio Varela, que en Rincón y Misiones es asesinado por un sicario enviado por Rosas, el tirano argentino, ¿no? El que ejerció la tiranía argentina desde 1800
1820 y pico, después de más o menos ahí, ¿no? De la batalla del Pilar, un poco después del Tratado del Pilar con los caudillos federales, que significó además la salida de Artigas del escenario rioplatense hasta la batalla de Montecaseros en 1850, o 51, ahora estoy citando de memoria. Bueno, este hombre en su momento manda matar a Florencio Varela, que era un argentino asilado en Montevideo junto a otros grandes argentinos, ¿no? Juan Bautista Alberdi, sí, claro. Miguel Cané, ¿verdad? Los que además trabajan en El Iniciador, que es un diario que se conforma con argentinos, las mejores plumas argentinas y las mejores plumas en ese momento montevideanas, ¿verdad? Es un diario de corta existencia, pero de gran peso, gran gravitación en lo que era en ese momento la formación ciudadana de Montevideo. Florencio Varela lo asesina un sicario de una puñalada en Rincón y Misiones, que ingresa al cerco que había montado Oribe sobre el gobierno de la defensa, y seguramente con el conocimiento de Oribe fue esa misión, porque hoy día se puede mirar sin apasionamiento esos hechos que son historia. Bueno, el primer periodista sí, porque recordemos Rosa Federal, ¿no? Entonces Rosa Federal, y además y el vínculo con los blancos, ¿no? Y el vínculo con Oribe, ¿no? Con el vínculo con Manuel Oribe, a quien él reconoce como presidente legítimo cuando Oribe tiene que dejar su presidencia porque Rivera se había, digamos, ¿cómo se decía? Se había levantado en armas contra... Había una frase famosa que decía que bueno, ahora no me acuerdo. Él se había, digamos, levantado en armas contra el gobierno de Oribe, y Oribe se va a Buenos Aires, tiene que dejar porque pierde apoyo, y Rosas lo considera el presidente legítimo. Igual no había terminado su mandato, ¿sí? Bueno, en esas circunstancias, ahora yendo al tema más periodístico, es cierto, toda la historia, y además hay una gran cantidad de periódicos, por ejemplo, el año 28, 29, que hay un trabajo muy bueno allí de Villa y Mendive, que del año 1980, nosotros lo consignamos ahí, la cantidad de periódicos que aparecen, duran a veces dos meses y desaparecen. La ciudadanía oriental, ya con su sentido de pertenencia, de comunidad imaginada, como dice el historiador Anderson, ya se expresan a través de medios. Ahí los citamos varios, yo creo que están casi todos citados, pero es impresionante la cantidad de diarios que hay en ese periodo, ¿sí? Desde el 28 al 30. Luego la prensa, cuando después del digamos, cuando viene la Guerra Grande, vuelve a tener ya una cuestión mucho más partidista e identificada o con el gobierno del Cerrito o con el gobierno de Montevideo, ¿sí? Claro. Y luego, en el devenir de la historia uruguaya, los periódicos se van alineando con los partidos, e incluso aparece la prensa obrera, ¿sí? Aparece la primera prensa escrita por mujeres, y todo eso va perdido, y dentro de los partidos, sectores que tenían su propio diario. El caso claro del Partido Colorado, para decir algo, de principios del siglo XX, fue El Día de don Pepe Valle y La Mañana, fundada por Manini. Sí, que ustedes abordan justamente... Manini Río, ¿verdad? Parecería que una cierta manera de ejercer profesionalmente el periodismo puede lograrse en el país con el advenimiento de la democracia, un periodismo donde opinión e informaciones estén claramente separadas, como lo pedía Rodó en 1902. No obstante, los periódicos nuevamente encausan sus adhesiones, esto es una vez terminada la dictadura, recuperada la democracia, que necesariamente restringen su tiraje, aunque en conjunto informativamente tienden a cubrir todo el espacio partidario. La crisis de la industria lleva a la pérdida de medios históricos, El Día, La Mañana, El Diario, a los que se suma Últimas Noticias, nacido para apoyar a la dictadura, que evolucionó hasta practicar un periodismo profesional, y cierra en 2012. Se mantienen El País, de filiación nacionalista e información con enfoque profesional, El Observador, con criterio profesional, así como el semanario Búsqueda, de orientación liberal y rigor informativo, El Telégrafo de Paysandú, periódico sin filiación partidaria que ya supera la centuria, La República, que desde 1987 realiza amarillismo de izquierda, La Diaria, de izquierda, así como los semanarios Brecha y Caras y Caretas. En el presente, el gobierno del Frente Amplio implementó una política comunicacional de contratación de periodistas que, según cifras de APU, lleva a que en el año 2016 un tercio de los periodistas trabajen en medios estatales. Unas 2.000 personas se desempeñan como periodistas en los distintos medios de comunicación, de las cuales 925 comunicadores trabajan en oficinas de comunicación
comunicación de diferentes organismos del Estado. En redes sociales generan un cambio importante, las redes sociales, en la relación de los políticos con los medios periodísticos. Al punto tal, además, esto para dar cuenta hasta dónde llega el libro, en la segunda mitad del 2017, o sea, ahora, la participación de los políticos en redes sociales es abundante, aunque la mayoría de los casos obedece a impulsos individuales o de grupos de amigos partidarios, pero con escaso profesionalismo. El gasto en asesoría para utilizar redes de la mejor forma quedaba limitado a campañas electorales. Asimismo, las redes sociales ofrecen a los líderes políticos la capacidad de iniciativa declarativa, ya no precisan ser dueño de un diario o convocar una conferencia de prensa para tratar de imponer un tema de agenda, lo vuelcan a la red y aguardan que se reproduzca por interés de los seguidores. Al 1 de julio de este año, los partidos, sectores y líderes que tenían cuenta en la red de Twitter se consignan en el cuadro adjunto que acompaña otro cuadro referido a los medios impresos. El ranking sobre seguidores en la red Twitter, computando las cuentas personales de los líderes conductores partidarios, era el siguiente. Y acá viene un cuadro que yo valoro mucho porque me parece un poco, robándote las palabras de tu inicio, también son datos que ustedes se tomó la molestia de conseguir, de agrupar y de publicar un libro, y que a buena parte de la ciudadanía, no solo a los comunicadores, les es muy útil, ¿no? Y yo desde ya lo agradezco, me parece muchas gracias. Un hallazgo. No, gracias, digo, porque es decir, el trabajo, es cierto, con lo que tú dices, se hizo con esa finalidad, se hizo con la finalidad de que sea útil. Si vos me decís cuál es el principal valor que tiene una democracia única, para mí, eso es una opinión personal, sí. Obviamente que Nelson Fernández, que es el otro autor, tiene la suya, es la utilidad. Es la utilidad. Esto es creo yo, con toda franqueza, que es un trabajo útil. No te estoy hablando de un libro bien escrito, de un libro que te va a apasionar, de un libro que te va a hacer, digamos, te va a emocionar. Es un libro útil. Claro, se buscó el formato libro y por lo tanto el formato libro tiene sus exigencias, capítulos, introducción, cuadros, anexos. Hay, por ejemplo, un cuadro allí al final, unos esquemas con flechitas y cuadraditos y rectángulos que recorren desde 1808 al presente cuál fue la peripecia de cada uno de los partidos uruguayos y sus distintas derivaciones, sus grupos, sus intentos de formar otra alianza y luego su vuelta al redil partidario o no, su desaparición. Ahí están. Eso también permite una ubicación, ya no tanto de pronto para el día a día, el cotidiano, pero sí para el ciudadano que quiera de pronto tener una referencia, sí. ¿No? Del pasado, bueno, cómo fue, cómo también surgió tal partido, cómo surgió tal fracción. Las victorias en las elecciones departamentales también del 71 para acá, que además a mí, sí, de verdad que yo lo había olvidado, sí, otra vez gracias a ustedes, colegas, amigos, porque olvidé cómo el año 84 el Uruguay se tiñó de colorado en las elecciones con las que recuperamos en la primera elección, con las que recuperamos, claro, la democracia, porque no solo gana el Partido Colorado y Sanguinetti, gana bien, ¿verdad? Y el Cambio en Paz se impuso y es lo que decidió y eligió la ciudadanía, sino que a nivel municipal, recordemos que no estaban separadas en el tiempo, claro. Esto de separadas en el tiempo es algo relativamente reciente. Uno ve el mapa y ve que el Partido Colorado gana casi todo el litoral, gana el norte y gana desde Montevideo hacia el este, todo, ¿verdad? Queda ya una franjita atravesada por el Partido Blanco que en realidad después vuelve a recuperar y se transforma en mayoría las intendencias blancas, ¿no? Pero quiero decir, esto habla de un momento histórico, gráficamente, ¿verdad? Es muy importante, eso lo presenta ahí Nelson Fernández en esos cuadros gráficos, esas imágenes que tienen un valor de fotografía, porque tú mirás así y decís, mirá en tal década cómo fue la cosa, mirá cómo después, claro. Mirá después cuando sigue la historia, y ahí aparecen las intendencias que empieza a ganar el Frente Amplio, mirá luego esta que se pierde aquí, mirá cómo. Eso también es un vuelo de pájaro que está refrendado después en los textos, porque eso es parte de anexos y gráficos que están dichos en el texto, ¿no? Yo te pido un poquito más de paciencia, vamos a la última tanda, ya está con nosotros nuestro querido amigo Álvaro Alcuri, con él vamos a estar hablando en su columna, Los psicólogos no sirven para nada, su columna semanal, acerca de la idea consigna del día de hoy, madres en apuro, ¿quién podrá ayudarlas? Pero al regreso me gustaría que nos regalaras algún panorama acerca de Colombia, ¿sí? Aprovechándote aquí, sería una injusticia que no lo hagas. Y por supuesto vamos a invitar a la gente a que vayan el lunes de la semana próxima, ¿no es cierto? El lunes 2 en el Salón
Balón Dorado, a las 7 de la tarde, 19 horas, en la feria que empieza hoy, que tú decías recién, y que tiene una programación. Nosotros estuvimos brutal en la feria de San José el otro día, digamos el 12 de este mes, y muy buena feria, muy, muy interesante, la 12ª feria, pero realmente esta de Montevideo también pinta muy bien. Estamos en el 98.7, estamos con Hugo Machín poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con Hugo Machín. Les recuerdo a todos que Hugo Machín es un periodista, investigador y docente uruguayo, radicado en Colombia ya hace unos cuantos años. Trabajó en conjunto con Nelson Fernández. ¿Cómo fue la dinámica de trabajo a propósito? No, pues yo creo que algo dije al principio, me parece, o de pronto lo dijimos fuera del aire, pero... Sí, porque charlamos mucho, ¿eh? Porque con micrófono y sin micrófono. Nelson Fernández dirige allí la parte periodística de Nuevo Siglo Cable Televisión. Sí, claro, lo entonces él comenzaron allí con su equipo de trabajo a diagramar un programa en capítulos que se llama Ideas y Divisas, que televisivamente iba proyectando lo que fue un poco esto, la historia de los partidos políticos en lenguaje televisivo, ¿sí? Que es diferente, naturalmente, de los otros formatos. Y en determinado momento, desde Medellín, en intercambios, comenzamos sobre todo el equipo, con los periodistas que están allí con él, más jóvenes, algunas consultas, evaluaciones, y comencé a redactar textos o cuestiones, y en determinado momento Nelson me dijo, pero esto habría que trasladarlo, lo que estamos haciendo acá y lo que vos estás mandando de allá, ¿por qué no pensamos un libro? Y ahí surgió, esa fue la idea. Digamos, el traslado a este formato que son estos 2 tomos. Yo te comentaba más temprano que estaría bueno aprovechar tu oportunidad para que compartas con nosotros un pantallazo acerca de Colombia y este momento histórico. Sin a veces duda. Uno tiende a adjetivar de más, pero es histórico que se está viviendo. Después de 50 y pico de años de conflicto armado, que se logre una paz, más allá de que es una paz que obviamente... A ver, contanos, hacenos el cuentito, ¿dónde estamos eso, parados en ese tema? En este momento, el presidente de la República tiene un 10-11% de aprobación en su gestión. Quiere decir que, digamos, no está visto positivamente por la ciudadanía. Además, este conflicto que llegó a un acuerdo y que se sometió a plebiscito en octubre del 2016, en la medida que hubo una campaña distorsionadora de ambas partes, porque los que postulaban la aprobación del plebiscito no dijeron todas las verdades e incluso incluyeron falsedades, como que, por ejemplo, si se firmaba el acuerdo de paz, las cosas iban a ser diametralmente opuestas, cosa que no es así, porque hay 7 millones de desplazados en 50 millones de habitantes, hay 20 y pico de millones de pobres, ¿sí?, en Colombia, hay una sociedad tremendamente estratificada, donde es uno de los países, la agencia Reuters lo informa, donde el 5% de la población tiene el 50% de la riqueza, no es el único. También está Estados Unidos, está México, está Brasil, está Chile, Colombia ya lo dijimos, Rusia, está China. En estos países, según la agencia Reuters, el 5% de la población posee el 50 o el 60% de la riqueza. Eso ya nos da una dimensión, ¿sí? Sí. Y, digamos, desde el punto de vista ya del análisis más aproximado a la científico de la sociedad. Entonces, una sociedad así no resiste, obviamente, una democracia como la que tenemos en Uruguay. Porque Colombia ha vivido en democracia, pero los códigos son muy diferentes. Y cuando se llega a la firma del del acuerdo, la mitad del país no está de acuerdo, no está de acuerdo con eso, y triunfa la mitad que no está de acuerdo, triunfa por 51-50, o una cosa, y si hubiera sido al revés, es lo mismo, el país quedó dividido, y no lo pudo resolver ni siquiera Bergoglio, el Papa Francisco, que fue pensando, el país lo recibió, la mitad lo recibió como un líder religioso, pero la otra, no más, la otra mitad quería que ver en la visita papal una especie de refrendación, sí, a la paz. Naturalmente nadie puede estar en contra de la paz. De Naciones Unidas para abajo, todo lo que se quiera espigar está de acuerdo en que fue un gran paso y un avance. Pero hay cuestionamientos, los hay, desde la interna colombiana, la oposición a Santos, y también, por ejemplo, Human Rights Watch, la organización de derechos humanos que
lidera el chileno Vivanco, ha sido muy cuestionadora de algunos aspectos de ese acuerdo, en temas de impunidad, por ejemplo. Y la propia Corte Penal Internacional, que hizo una visita recién, está observando detenidamente el acuerdo como tal. Pero además, la etapa del posconflicto, la que viene, la que ahora está, la instrumentación que tiene que ver con una redistribución de la tierra, por ejemplo, es conflictiva. En lo que va, digamos, desde que se firmó el acuerdo hasta ahora, hay decenas de líderes sociales asesinados. ¿Quiénes son los líderes sociales? Bueno, algunos son sindicalistas, hay algún periodista. ¿Asesinados por quiénes? Asesinados por mafias que operan desde las BACRIM, que se les llama bandas criminales, y por grupos que parecería ser que son similares a cuando existió el paramilitarismo. ¿Qué fue el paramilitarismo? Algo que surgió en su momento para contrarrestar por la vía armada a la guerrilla que era armada. A la guerrilla que originalmente nace en el año 64, básicamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que ahora son partido político, a partir de este acuerdo, y que surgen como una fuerza de rechazo justamente al predominio de un semifeudalismo que había en el campo, y comienzan con una insurrección armada, luego, digamos, ideologizan, sobre todo, digamos, desde el punto de vista del marxismo, leninismo, la lucha armada, surgen otros grupos, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que es fundado por sacerdotes, por curas, vinculados luego a lo que era la teología de la liberación, y que es el grupo con el que se está ahora negociando en Ecuador, en Quito, pero que es una negociación complicada. Que es un grupo un poquito menor, ¿no? Bastante menor, no, van a tener unos 2.000 hombres en armas, en un país de 50 millones. Cuando las FARC firman el acuerdo, serían unos 9.000 hombres en armas y supongamos otros 9.000 o 10.000 milicianos, que se les llama, que serían apoyos logísticos. Bueno, o sea, son grupos minoritarios de punto de vista. Ahora, electoralmente, de pronto, en función de alianza, podrán tener alguna expresión electoral, pero a vuelo de pájaro diríamos que hay un gran rechazo de la sociedad colombiana a lo que fue la acción de la FARC. Pero, por ejemplo, para terminar este rápido paneo, una encuesta última que se dio a conocer cuando yo estaba por venir, yo vine acá el 11 de este mes, decía que en la ciudadanía colombiana hay un 87% que rechaza a los partidos políticos en su conjunto, y un 85% rechaza a las FARC. Quiere decir que en este momento la clase política colombiana experimenta más rechazo ciudadano que, digamos, las FARC, que tienen una carga muy negativa porque han violado derechos humanos, han reclutado menores para la guerra, han hecho abuso y explotación sexual de mujeres, en fin, tienen su cuota de delitos de lesa humanidad, y terminaron siendo prácticamente un cártel del narcotráfico. Entonces, desde ese punto de vista, la percepción es preocupante. ¿Y Uribe gana con todo esto? Bueno, Uribe lidera, digamos, a la oposición, y es el gran opositor al acuerdo. En caso de que ganara el candidato que él diga, porque hay vallas ya, digamos, vallas o como, bueno, carteles, digamos, pasacalle, digamos, al estilo nuestro, que dicen, yo voto el que diga Uribe. O sea, Uribe es el que va a definir quién es el candidato que se va a oponer al otro que surja de alianzas del Partido Verde, de un gobernador que fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que es un hombre que no viene de los partidos. Es decir, hay 26 candidatos en este momento, pero todos están juntando firmas para que la ciudadanía los refrende frente a la Corte Electoral. O sea, los partidos en este momento, los tradicionales colombianos, que son algunos antiguos también, liberal y colombiano, están como desfibrados frente a la ciudadanía. Hay algo que ahí igual, a mí, desde esta distancia me cuesta entender la lógica, y es: yo puedo entender que un gobierno goce de poca popularidad, de poca simpatía, puedo entender, ni hablar, que puedo entender lo que la guerrilla históricamente, que en algún momento quizás tuvo cierta adhesión, ahora no solo no la tenga, sino que la gente la rechace. Y que casi estén en un plano de igualdad ambos rechazos en líneas generales. Me cuesta más cómo, aún manteniendo esos rechazos, el público, los ciudadanos no digan, bueno, terminemos con esto de una buena vez y abracemos el proceso de paz. Es decir, ¿cómo es que? Es como decir, mire, yo usted no me gusta, yo usted no lo quiero, yo usted le reprocho tal, pero también asimismo apoyo el proceso de paz para que esto se termine de una buena vez. Ese asunto, esa pata del banco, me cuesta entenderla. Yo te dije que se había mentido de parte de los que apoyaban el sí, pero también se mintió de parte de los que apoyaban el no. Hay 10 millones, por ejemplo, de evangélicos, así claramente, ciudadanía evangélica, que
en Colombia por lo menos, vota lo que le dice el pastor. Y todos esos pastores fueron cooptados por la campaña contraria al plebiscito de la paz incluyeron en su plataforma, digamos, hacia el plebiscito, conceptos que no tenían nada que ver con la paz. Por ejemplo, que la ideología de género, que es un invento, no existe tal ideología. Hay un enfoque de género natural en ese acuerdo, porque la mujer fue la víctima fundamental, como siempre pasa, fue la víctima fundamental en el conflicto. Entonces, los más débiles hay un enfoque de género respecto a la restitución y demás. Entonces, pero eso se transformó en ideología de género. Todos los hijos de los matrimonios, de los hogares colombianos van a ser gay o lesbianas. Que el aborto se va a imponer en Colombia. Es decir, ese tipo de conceptos que son peligrosísimos porque distorsionan los ejes reales de cualquier cosa, pero llevaron a que realmente, unido a otros temas de campaña falsa, así como la hubo del otro lado también, ¿sí? A que, digamos, no se juzgara o no se votara sobre la paz. Bien. ¿Me explico? Sí. El concepto pasó a ser el acuerdo pasó a ser un botín que era usado en una u otra dirección según otros intereses, ¿no? Porque ¿quién puede estar en contra de la paz? Bueno, lo que te estoy diciendo, me resulta tan raro, tan difícil, y bueno, esta es una opinión mía. Puede haber comerciantes de armas, sin duda, puede haber gente que, se apropió de tierras con el cuento del conflicto, ahí está el paramilitarismo. De hecho, hay 60 congresistas, 60... ¿no? En 240 que fueron procesados por parapolítica, o sea, por vinculación del político, del legislador, con un paramilitar que, digamos, cometió masacres. Y además no seamos ingenuos, seguramente hay algunos que no se atreven a decirlo, que necesitan tener a ese enemigo para tener su razón de ser, incluso desde la perspectiva política. Y mirá si ese enemigo deja de tirarte cohetes y empieza a pegar pasacalle, como le ponen allá, como le dicen allá. Sí, vallas. Vallas, y empiezan a ganar votos. No, y además está el tema de la corrupción. Lo dijo el principal negociador del gobierno de Santos, Humberto de la Calle, que fue un ex vicepresidente, un tipo muy formado, muy conocedor de los conflictos, tiene obra escrita sobre eso. Dijo, el principal problema después de la firma de este acuerdo, que además se firmó con un lápiz simbólico que era como un proyectil, un proyectil de fusil, dijo, va a ser el de la corrupción, tal cual. La corrupción ahora parece, es decir, desbordó. El zar anticorrupción está por ser extraditado si ya no fue a Estados Unidos. 3 integrantes de la Suprema Corte, como esos 5 integrantes que tenemos nosotros acá, están en este momento procesados. Uno está en la cárcel de la Picota de Bogotá por arreglar sentencias, vender libertades, una cosa increíble. Es decir, ya el Poder Judicial, la justicia colombiana, está... Porque no, estaba como invisibilizado por este otro tema. Claro, pero no solo ahí, la corrupción también a nivel empresarial, la corrupción... O sea, el conflicto generó un modo de vivir, de atajar, de correr por el atajo, de enriquecimiento fácil, rápido, bravo, duro. Es una sociedad que tiene que enfrentar problemas en serio. Ahora te digo para terminar, porque estamos abusando del tiempo tuyo y de tus columnistas. Algo que hice allá en estos años es enganchar tangueros. Desde que fue Jacinto el Coco Galloso, ¿te acuerdas del Coco? Claro, bueno, Coco. Que es un artista plástico y llevó antiguos amantes del Río de la Plata, tango más candombe, perdón. Es una muestra de él de 16 escenarios, mini escenarios, con figuras del tango y del candombe. Han venido acá 20 artistas colombianos. Ahora vienen 3 este año. Una llega ahora el 12, que va a dar una conferencia sobre los 100 años de la comparsita, vista desde Medellín. Luego viene una intérprete, una cantante, Carolina Ramírez, y va a venir después un señor que te lo recomiendo, va a venir en diciembre, que va a tener una charla en Villa Yeruá, el chalet de Gardel, y otra en el Museo Gardel de Tacuarembó, sobre las reales causas de la muerte de Gardel. Bueno, es decir, analizó el accidente realmente, un colombiano. Producímelo de allá y hacemos una nota acá. Sí, disculpa que te abusé del tiempo. No, por favor, si sos mi invitado, amigo. Bueno, muchas gracias, Hugo. ¿Hasta cuándo te quedás? Me quedo hasta el 10 de noviembre. Ah, bueno, tenés un ratito todavía, ¿no? Claro, sí, felizmente. Bueno, vamos a poder ir a ver a Liverpool alguna vez más. Claro. Y comernos un asadito. Ojalá. Con pan de trigo, no de arepa. Con pan de trigo, claro. Gracias, Hugo. Muchas gracias éxito, a ti, muchas gracias. Están todos invitados. Recuerden, Una democracia única, historia de los partidos políticos y las elecciones del Uruguay. Su tomo 2,
El tomo 1 fue presentado hace algunos meses ya, recuerdo haber conversado con Nelson Fernández en ese contexto. El tomo 2, las votaciones y los liderazgos, pues bien, será presentado el próximo lunes en la Feria Internacional del Libro, que arranca justamente en el día de hoy. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.